para compartir una presentación. No sé quién es el administrador. ¿Vos? Yo. Yo soy Cuando Pato ustedes, digamos, Ulises cuando y empiecen. estamos acá con Edu en el equipo chiquito de Enrique. Que ahí te voy a poner como coanfitrión. Ok, para dale. que puedas publicar, dale. Dale. Hola. Rolando. ¿Qué pase? ¿Qué pase? Hola. ¿Se suman al chat? Enrique, recién son las 19:01. Siempre damos 5 minutitos para que Lo se que siga digas, sumando gente, lo que ¿sabes? digas, lo que digas. Espero tranquilo. Estoy en mi Perfecto, gracias. casa. Hola Enrique, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes. Enriquito. Hola Enrique, colega, ¿Cómo andamos? ¿cómo te va? Estoy en casa con todos los problemas domésticos. Hace un Bien. segundo entró un señor porque se nos rompió el calefón. Así que puedo esperar. Tengo todos los problemas domésticos. Me vine a casa para no tener problemas con los horarios. Así que tranquilo. Venía al Si trote y ya escuchan me lío o retaron. problema, es tradicional de mi casa. Venía al trote y ya me retaron. Así que parece que este Zoom está como engualichado, porque la otra vez... ¿Cómo anduviste con tu coronavirus? Bien. Anduve bien, casi sin síntomas. Tranquilo, Bien. muy tranquilo. Muy Bueno, tranquilo, nada más que tuve la confirmación del COVID en los días que teníamos el Zoom, no me acuerdo si el día anterior o una cosa así. Y 2 días antes, un día antes. 2 días antes, claro, que justo en los días eso nos estábamos escribiendo, Eduardo. Fue ahí y bueno, y me pidieron parar unos días y paré. Pero después bien, muy aburrido lo único. Encerrado en una pieza como loco malo, solo, pero bien. casi sin síntomas estuviste, me decís.
Sí, 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 estuve muy bien, estuve bien, sí. Me agarró suave. Bueno, yo Solamente en los días siguientes, después que me dieron de alta, estaba muy cansado. Estaba comparado con lo que me pasa normalmente, tenía mucho sueño, estaba más cansado que antes. eh, aprovecho para contarte, Enrique, de qué se trata esto, mientras se suman un poquito y arrancamos. Eh, el partido PRO a nivel nacional tomó la decisión de trabajar con tiempo y por segmentos a nivel nacional, digamos, a nivel federal, que era uno de las falencias, a mi criterio, que tenía el partido en la etapa anterior. Y entonces el partido tomó la decisión de armar segmentos. Hay 22 segmentos que están trabajando de la misma manera que nosotros. Por ejemplo, hay un segmento de salud y entonces hay una cantidad muy importante de médicos de todo el país. Hay un segmento de, digamos, legal, donde hay más de 200 abogados también de todo el país, distribuidos en distintas ramas de la abogacía. Y así 22 segmentos: turismo, obra, infraestructura, bueno, abarca todas las ramas de la actividad nacional. En este caso estamos hablando de un segmento que se ha llamado Pymes y Comercio, nada más ni nada menos. Vos te imaginarás lo que es el sector en plena pandemia y lo que va a ser en la pospandemia. Así que ha sido un trabajo que nos hemos dado muy duro, muy intenso. Bueno, y a poco hemos ido invitando distintos representantes de distintas provincias que tienen la particularidad de o ser propietario de pyme, o ser asesor de pyme, o comerciante. Y en ese sentido nos hemos dado una actividad que ya lleva varios meses, con distintos encuentros, con distintas temáticas. Y en ese marco, a mí me pareció importante mostrar una propuesta, un programa que va directamente al principal problema que tiene el sector, que es imaginarse cómo podemos ayudarlo, reactivar y volver a poner en marcha un engranaje tan importante como es el sector de pyme a nivel nacional, que no hace falta que yo te lo cuente a vos. Por eso, cuando conocí el programa, por supuesto, inclusive amigas mías han entrado al programa y ya está en pleno funcionamiento, lo consulté con los coordinadores de este sector y les pareció sumamente importante conocerlo de boca del artífice, digamos, de qué se trata, ¿no? Para ver si esto se puede replicar en otros puntos del país, porque es bastante ingenioso, porque es novedoso, porque no requiere, digamos, poner un inmenso capital para ver de qué manera podés ayudar, en este caso al sector. Así que por eso tomé contacto con vos y bueno, ahora tenemos la oportunidad de que nos cuentes algunos detalles del programa. Sé, y lo puedo decir con experiencia, que está en plena marcha. Ya han desembolsado, a dos amigos míos desembolsaron los fondos que estaban previstos después de algunos inconvenientes. Entonces, bueno, de esto se trata. Este segmento a su vez coordina con los otros segmentos y tiene como objetivo, primero, que sea absolutamente federal, o sea que haya interesados y propietarios y asesores de pyme de todas las provincias. Eso lo logramos después de casi 2 meses de trabajo. No sé si hoy participarán todos, pero hay de los 24 distritos del país. Y por otro lado, intercambiar experiencias, facilidades para pymes que están saliendo mal o bien del gobierno nacional o de otra provincia y que algunos no conocen, entonces vamos interactuando entre nosotros. Y también buscar referencias, ¿no es cierto? Personas que estén dispuestos a aportar a su distrito, a su provincia, para que de esa manera los que protagonicen la política que viene, 2021 y 2023, sean personas referentes de distintos sectores. No salir a buscar, como se hace muchas veces, y vos lo conocés, gente que esté dispuesta a trabajar en política, sino
con el tiempo suficiente, imaginarnos que estas personas que están trabajando un año y medio antes, en algunos casos puedan ser referentes de su sector y puedan llegar a protagonizar algunos desafíos electorales. De eso se trata, así que no sé, Pato, ¿cómo estamos? Acá estamos de 15 participantes y acá ya estoy habilitando todos. Les quiero comentar que el Zoom va a ser grabado para después subirlo a la cuenta de YouTube, para que esté alojada la charla. Les quiero comentar por la... Bueno, que se vayan sumando entonces porque para acostumbrarnos a ser puntuales y no con el uso horario mendocino, que es lo habitual. En Mendoza, cuando vos decís una hora, en general se sabe que es una hora después. Es muy característico de esta querida provincia. Así que, bueno, si les parece, le presento a Enrique. Enrique Baquié es nuestro ministro de Economía actual en la provincia de Mendoza. No es la primera vez que es ministro, Enrique, me parece que también lo fuiste en el pasado reciente. Enrique es licenciado en Economía, con un máster en Políticas Públicas. Ha sido vicepresidente del Banco Nación de la Argentina, ha sido diputado nacional y ha sido 2 veces ministro de Economía, subsecretario de Hacienda, es decir, que tiene una larga y rica trayectoria en el sector público y también en la política de la Unión Cívica Radical. Así que hoy tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros, no quiero demorarlo más, y si te parece, Enrique, empezar a contarnos de qué se trata el programa, y por supuesto que a los que estén, y tenemos un chat, vamos a colgar la ley que generó este programa, y podemos también interactuar a través del chat con preguntas específicas que le podamos hacer a nuestro ministro y amigo Enrique Baquié. Así que, Enrique, arrancamos con los que estamos. Bueno, Enrique, gracias, como siempre. Para complementar algo de lo que comentabas vos cuando presentabas o cuando charlabas primero, Enrique. Yo también tuve la suerte de participar del gobierno nacional de Macri y veo, complementando con lo tuyo, vi una falencia fuerte que lo veo en Argentina desde hace mucho, que es poco conocimiento de la microeconomía. Se hablan de la macro, que es fundamental, pero microeconomía se sabe poco. Y los que toman decisiones, yo no conocí mucha gente que supiera microeconomía en los ámbitos superiores, y con la microeconomía hay que complementarla mucho con los conocimientos de finanzas públicas para poder hacer que un programa se pueda ejecutar, porque siempre tener restricciones presupuestarias. Entonces, uno tiene que ir a presentarle al ministro de Hacienda o como se llame en cada momento, en cada jurisdicción, programas que fiscalmente sean sustentables y que tengan impacto microeconómico, digamos, para complementar lo tuyo. Si me permiten, voy a compartir una presentación que hizo uno de los chicos que labura conmigo. Mientras la estuve viendo, vi que había alguna cosita que estaba mal, pero en general está bien. Bueno, todo esto empieza cuando hacia fines de abril en el gobierno de Mendoza nos dimos cuenta que, que como venía la pandemia y la cuarentena de la forma que estaba, la caída del Producto Bruto de Argentina iba a ser superior en el 2020 a la que habíamos sufrido en el 2002, periodo que me tocó conocer profundamente, como comentaba Enrique recién, por ser en aquel momento el ministro de Hacienda o de Finanzas de la provincia de Mendoza. Y que veía que lo que estaba pasando, íbamos a terminar de la forma que el país se comportaba, con la dicotomía entre salud y economía, que íbamos a terminar con una caída de Producto Bruto muy fuerte. Lo anunciamos, lo hice yo, acá el discurso del gobernador es el 1 de mayo, y el 1 de mayo fui a la legislatura provincial a decir esto, básicamente, que esperábamos un 2020 que iba a ser mucho peor al 2002, y que teníamos que empezar a trabajar con programas vinculados a la economía que
que empezaran con pandemia y que continuaran post pandemia, porque íbamos a tener problemas tanto, como comentaba Enrique, por cierre de empresas, de pymes. En Mendoza, lo que conoce Mendoza, prácticamente todas las empresas son pymes, salvo supermercados nacionales, alguna petrolera grande, pero que la casi totalidad de la actividad de la economía de Mendoza están encuadradas como pymes de acuerdo a las resoluciones del Ministerio de Producción Nacional. En aquel momento teníamos conversaciones con el sector privado, con sindicatos y con cámaras, donde fuimos escuchándolo, intentando que el diálogo fuera fructífero para ver qué podíamos proponer. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es la experiencia que tuvimos en el gobierno de Mendoza con este año que ha sido duro para todos y con el desafío que nos tocó vivir a todos, creo. Este año cambió desde la forma que nos relacionamos, por ejemplo, la forma en la que producimos, la forma en la que vendemos, todo lo que conocíamos hasta el año pasado y que teníamos que pensar, cosas, en algunos casos novedosos y en otras cosas conocidas. Y todo eso en un contexto macroeconómico que era hostil para la microeconomía, para los empresarios pymes, para los trabajadores, con todas las cosas que uno conoce, la inflación alta, la volatilidad en el tipo de cambio, los problemas de empleo, etcétera, que traíamos de antes que comenzara la pandemia. A partir de las reuniones que tuvimos con el sector privado, fuimos armando esta propuesta que tenía una parte central para el gobierno de Mendoza. Por eso esto es algo que a mí me toca ser fronting y ser el que habla de economía real, pero que empezó mucho antes. Comenzó con entender que la salud con la economía tenían que transitar algún camino compatible durante todo el año. Para darle algunos ejemplos de lo que pasó. En Mendoza la gastronomía, los shopping, los restaurantes se abrieron el 27 de mayo, con las restricciones de los protocolos en el interior, capacidades del 50%, en algún momento era con la gente adentro, después fue solo con gente afuera, volvió con la gente adentro, con algunos cambios, pero la economía en algún momento de junio se abrió para el turismo interno de la provincia, no en todos los departamentos, porque los intendentes podían tener su propia regla. En general, los intendentes del PJ, sobre todo Tunuyán, San Rafael, tuvieron su propia perspectiva, más vinculado con la estrategia nacional que lo que veíamos nosotros. Y para principios de julio estábamos mandando uno de estos que ven, que para nosotros eran 4 temas que jugaban juntos. Voy a hablar, como me pidieron, que hable más sobre el Mendoza Activa, que es el proyecto o la propuesta más novedosa, pero que tenía que ver con 4 cosas que se fueron tratando en la legislatura en diferentes momentos. Una tenía que ver con una baja de impuestos a los ingresos brutos para el año que viene, para los sectores que más sufrieron la pandemia, que ya está aprobada por la legislatura. Otro tenía que ver con un paquete tecnológico. En Mendoza, desde hace 5 años, se le da mucha importancia a todo lo vinculado con la tecnología. Y un programa que complementaba un programa nacional para que la gente que perdiera empleo se pudiera entrenar y no perdiera capacidades durante el proceso, que después siempre te cuesta, que si no tenés, digamos, la experiencia previa, no consigues laburo. Entonces, intentar mirar el día después complementando programas nacionales. Y el programa Mendoza Activa, que básicamente era, ya lo vamos a ver, es un incentivo a la inversión privada. Ando mal con el dedo. Era el programa Enlace, es un programa de capacitación en las empresas, donde las personas se capacitan por 4 meses, prorrogable por 3, donde cobran, tienen una contraprestación por esa capacitación,
que empezó en 7.000 pesos, hoy está en 9.000. Van 4 horas por día, 20 horas por semana, y hoy están participando 600 empresas aproximadamente, estamos capacitando 1.200. La diferencia con los programas nacionales es que esto era para personas con colegio secundario completo. Los programas nacionales son para colegio secundario incompleto en general. Lo nuestro era para colegio secundario completo. Después, si quieren, les mando la presentación. Ahí está cómo se distribuyen las empresas por municipios de la provincia, donde van a ver que algunos municipios le prestaron mucha atención y otros municipios no. Y van a ver cómo se distribuye por sexo las personas que se quieren entrenar y qué grado de estudios tenía cada uno. Este es un programa que para nosotros es muy importante y está por municipio porque la capilaridad para una provincia como Mendoza, que tiene un territorio grande, nos hacía falta que los intendentes y las cámaras empresariales de cada departamento trabajaran en el programa junto con nosotros. Otro tema que para Mendoza es muy grande, que es esto que les decía de economía del conocimiento. En Mendoza hoy tenemos más de 400 pymes que trabajan en el entramado TIC. Trabajan unas 13.000 personas. Ya están instalándose empresas grandes desde hace un tiempo. Y teníamos que dar un impulso más. Buscamos 3 leyes, pero los instrumentos básicos porque quiero ir al Mendoza Activa, que es lo que me pidieron. Tenemos un mecanismo de fondeo que comienza con fondeo del BID para el stock en el que comienza, y después, a medida que pasan los años del 2021 al 2023, se va incrementando el porcentaje de impuestos de la provincia que destina a cada uno de los programas. Adentro de eso tenemos, por ejemplo, la cofinanciación de las capacitaciones que las empresas tienen que hacer a los nuevos trabajadores del sector, hasta el 50%. Un fondeo a un fideicomiso para entregarle garantías. Bueno, en el primero comienza con $500.000. Este también, con $500.000 en un comienzo y va creciendo todo el tiempo. De un fondeo para que la economía naranja, para que los emprendedores, todos aquellos que les cuesta conseguir crédito por el hecho de que su principal activo está en las ideas que tienen, no en el capital físico, podamos entregarle garantías. Hay un mecanismo de coinversión, de startup, que a partir de que en el 2019 se quedó sin dinero el programa nacional, nosotros estamos haciendo una versión de aquel programa nacional que tuvo Macri en la provincia de Mendoza. Ya lleva en todo el país 2 años sin fondeo, teniendo también, comenzando con $500.000 y sumándole $500.000 por año. Créditos a tasa cero para 100 emprendedores por $10.000 a cada uno, etc. Esto es un tema. Y la otra parte, los mendocinos conocen todo el desarrollo que hay en el parque tecnológico de la provincia, que queda en Godoy Cruz, que se inauguró hace 3 años aproximadamente. Estamos llevando la idea del parque tecnológico con las exhibiciones de impuestos, etcétera, que tiene, de que trabajan conjuntamente las universidades de la provincia con el sector público y con el sector privado. Ya estamos en San Martín, que es un departamento de la zona este de Mendoza, en el PASIP, que el gobernador lo inaugura, creo que la semana que viene o la otra, y estamos trabajando en el sur de Mendoza, en los 3 departamentos del sur de Mendoza, para dejarlo también, esos 3 departamentos funcionando con sus parques TIC antes que el gobernador termine su mandato. La parte tributaria para el 2021, a todos los sectores que fueron más perjudicados por la pandemia y que son pymes, ya sean, ahí tienen la lista: restaurantes, la heladería, los hoteles,
los albergues transitorios, los campings, las agencias de viaje, el turismo de congreso, los call centers, el transporte turístico, el escolar, los taxis, los remises, los servicios de producción de películas, producción, teatro, jardines maternales, salones de fiesta, gimnasio, etcétera, van a pagar el 50% de lo que le correspondería por impuesto a los ingresos brutos. Esto alcanza a casi 10.000 contribuyentes de la provincia, y creíamos que era una forma de colaborar con estos sectores que son los que estuvieron más cerrados, porque algunos de ellos, como los jardines maternales, han estado cerrados todo el año casi, y otros, si bien han estado trabajando, han trabajado muy poco, como los taxis. Ay, dale, equivocándome. Entro con el Mendoza Activa. ¿Qué es el programa este, que es el caballito de batalla nuestro? Y como conté, tal vez lo más novedoso. Es un mecanismo en el cual una familia que quiere construir su casa, o una pyme, un comercio, un servicio, un productor del agro, todas las actividades la tienen ahí en el costado, donde aparece construcción, comercio, industria, agroindustria, servicios, producción primaria. Plantea alguna inversión que quiera hacer, se le aprueba, y una vez que cuando se le aprueba la hace, y el gobierno le devuelve el 40% de la inversión. Ya le voy a contar con qué instrumento. Todo esto se puede hacer porque la gente encargada de la administración del ministerio hizo un sistema que es todo por internet y que funciona realmente bien. Nosotros, como van a ver en las filminas anteriores, tenemos ya presentado más de 1.300 proyectos de inversión, de los cuales había 100 y pico que se cayeron porque la persona no lo siguió, la empresa no lo siguió, o que están ahí, stand-by, porque la persona no lo sigue. Pero ya hemos aprobado y se están pagando más de 500 de esos proyectos. Y el mecanismo es, como lo tienen en la filmina, presentan el proyecto con la documentación que está por internet. Si la documentación está completa, tardamos exactamente 17 días corridos para aprobárselo, porque el equipo que armó la administración del ministerio son más o menos 100 empleados públicos que trabajan desde la casa, y si alguno ha tenido una experiencia de participar, a veces le contestan los sábados por la tarde, los domingos. Una vez que se aprueba, se gasta, se compra el stock para el comercio, se compra la maquinaria para la industria, o se empieza la construcción de la casa, lo que corresponda. Se verifica que la inversión se hizo, todo por internet, salvo la verificación física que mandamos a alguien para ver que está, y se le paga. Otra vez mal. Bueno, en general, si bien cada subprograma, construcción, comercio y servicio, industria, cada subprograma tiene su propia estructura de cómo se distribuye ese 40%. Pero un promedio, o mejor dicho, una mediana de los casos, hay una parte por un crédito fiscal, que tardamos en ponerlo en operatividad porque se hace por una billetera electrónica que se endosa permanentemente, que sirve para pagar impuestos provinciales, impuestos a los ingresos brutos, básicamente, que como no hay una experiencia en el país, nos costó que las billeteras entraran y que supieran lo que estábamos pidiendo, que uno pudiera pasar básicamente del CB corta U al CB alta U, y el dinero pudiera fluir rápidamente para que la gente lo use. Empezó a trabajar esto, si bien el programa, como les dije, lo anunciamos en julio y se aprobó hacia fines de julio en la legislatura provincial, y la primera convocatoria del programa lo hicimos en agosto. Recién 4 billeteras empezaron a funcionar plenamente desde la semana pasada. De esas 4 billeteras,
2 billeteras son mendocinas, una billetera es básicamente del litoral, con algún ingreso en la provincia de Buenos Aires, y la otra es una parte de Cava y otra parte de Mendoza. Por eso es que nos costó un poco comenzar con el pago, porque las billeteras no estaban. Un 10% de la inversión se le devuelve en pesos, y un 10% extra, que acá está mal, no es billetera virtual, es lo que nosotros llamamos una tarjeta de servicios, que también es una billetera virtual como el crédito fiscal, ambas son billeteras virtuales, pero que van por caminos paralelos, dado que este 10%, el primer gasto que el beneficiario tiene que hacer, lo tiene que hacer en los sectores más postergados, que son los mismos que le bajamos los impuestos, la misma lista de la baja de impuestos. Por ejemplo, uno puede gastar ese 10%, que es en 12 y se puede trasladar, se puede transferir también las veces que uno quiera, para ir a un hotel de Mendoza, para ir a comer, para ir a un bar, para pagar el club, que también sufrieron muchos, para pagar los jardines maternales, para pagar los colegios privados, etc. Eso se paga una vez que se hace el primer gasto. El beneficiario, o sea, la empresa, el hotel, el club, el jardín maternal, quien fuera, se presenta en un fideicomiso de la provincia y se le dan los pesos. Hasta ahora tenemos presentado 1.346 proyectos, para ser exacto, 1.350 proyectos. Ya se aprobaron y o le estamos pagando o estamos en el proceso que comiencen, porque no nos traen la factura, el 45% de esos. A medida que cada llamado fue creciendo, la gente se va acostumbrando al programa y presenta la documentación mejor. En el primer programa, en el primer llamado, la gente presentaba la documentación bastante incompleta y nos costaba, tenemos que pedirle que la fuera complementando. En el tercer llamado, que fue noviembre, porque el cuarto, que es ahora, empieza en los próximos días hasta principios de enero. En realidad, estos los 1.350 son menos llamados en la práctica. Y la mitad se lo lleva a construcción. Todos los proyectos tienen, voy a contar un par, si quieren después charlamos de todos, tienen un porcentaje máximo y un porcentaje mínimo, ya les cuento cada uno, en el cual nos tienen que presentar proyectos. Por ejemplo, de la construcción, que uno puede ampliar la casa o el local comercial, arreglar la casa o el local comercial, o construir una casa nueva o un galpón o lo que quieran. Hay un mínimo equivalente a 6 metros cuadrados de construcción, de acuerdo a lo que estipula el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de la provincia. Los comercios tenían un mínimo de traernos facturas por 100.000 pesos, para que el 40% nuestro fuera 40.000. Lo que no significa que un kiosco, esto está hecho, por ejemplo, para que un kiosco no nos trajera, como he dicho varias veces, comprara chupetín y nos trajera la factura, comprara caramelo y nos trajera la factura, comprara galleta y nos trajera la factura, sino que hiciera un pedido, que juntara todas las facturas que tenía, que juntara facturas por 100.000 pesos y hiciera un trámite, porque si no íbamos a tener, en lugar de lo que llevamos hasta ahora, 1.350 proyectos presentados, íbamos a tener una cantidad superior y no íbamos a poder administrarlo. Hasta ahora las pymes, los negocios micro, que son donde más encontrar restricciones en el comercio, lo han sabido administrar y lo están llevando bien. Ahí, por supuesto, charlamos mucho con contadores, con todos los que se dedican a esto, para que no se pierdan la oportunidad. Y hay un máximo para cada uno. Ejemplo, el de la construcción. Mendoza calcula el 40% que se devuelve es el 40% del valor de 100 metros cuadrados, de acuerdo a lo que calcula el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Mendoza, que se actualiza trimestralmente.
alguien nos puede traer, y de hecho lo hacen, proyectos de construcción más grande. Uno puede presentar un proyecto de construir 150 metros cuadrados, pero el cálculo nuestro es hasta 100 metros cuadrados. Se le devuelve el 40% de hasta 100 metros cuadrados. Por ende, el subsidio implícito ya no es 40, sino más bajo, porque presentó mayor. El de industria está en compra de maquinarias de 15 millones de pesos, compran maquinarias más grandes, pero nosotros calculamos el 40% sobre 15 millones, y así sucesivamente. Cada uno tiene un mínimo y un máximo. Hasta este momento, que números para, según de qué provincia sean, pueden significar mucho, pueden significar poco, hasta este momento nos han presentado proyectos de inversión por 6.600 millones de pesos, y el reintegro del 40% nuestro es más o menos 1.840 millones de pesos, con lo cual ahí se ve mucho el techo que les decía para cada uno, sobre todo en las viviendas y en industria se nota mucho, o en industria o en actividades agroindustriales, en inversión agroindustrial. El subsidio implícito baja, en general en cada llamado está en un número parejo, en lugar del 40% está en el 28% promedio para cada uno. Después tenemos un subproducto de este Mendoza Activa, que lo hemos aprobado en la legislatura hace poquito. Hoy firmé el decreto reglamentario, que es el Mendoza Activa para petróleo, que tiene la misma lógica para los pozos que están inactivos en la provincia, que a partir de la baja del consumo de naftas y de gasol, y de la baja del precio internacional, muchísimos pozos quedaron sin actividad en todas las provincias, incluido en Mendoza. Entonces empezamos con aquellos pozos que dejaron de funcionar desde fin del año pasado hasta septiembre de este año. Entonces, si lo ponen en actividad nuevamente, y básicamente si contratan pymes locales de la provincia te devuelve el 40% de la inversión que haga para ponerlo en actividad nuevamente. La mitad lo podés usar para el pago de impuestos al ingreso bruto y la mitad para el pago de regalías. Este es un mecanismo que todavía no lo hemos testeado, sí tenemos muchas conversaciones. Tiene un cupo fiscal que me olvidé del anterior. El cupo fiscal del reintegro de Mendoza, tenemos autorización en la legislatura hasta 4.550 millones de pesos, con lo cual eso llevado a la inversión en las mismas proporciones que vamos hasta ahora, va a llevar a una inversión de alrededor de 15.000 millones de pesos del sector privado. Y en petróleo tenemos un cupo para esos 260 pozos, que según los cálculos que hicimos, si se ponen en actividad todos los pozos que se frenaron, necesitamos un crédito fiscal, tanto para sumados entre ingresos brutos y regalías, de 800 millones de pesos para petróleo. En todos los casos, en todos los programas, en el Mendoza Activa, en el Enlace y en el Petróleo Activa, que es un subproducto del Mendoza Activa, ya estamos trabajando por indicación del gobernador en la segunda etapa. Cómo continúan estos programas cuando se queden sin créditos, sin autorizaciones presupuestarias. Según el programa, más o menos esto va a estar sucediendo entre marzo y abril del año que viene, donde la idea va a ser seguir profundizando los mismos puntos que les dije cuando empecé, que es cómo fomentamos y mantenemos las pymes de Mendoza, las empresas de Mendoza y el empleo privado de Mendoza. Tenemos alguna idea de cómo va a ser el Mendoza Activa 2, que va a tener cambio, porque con el Mendoza Activa 1, como comentamos recién, no lo podíamos copiar de ningún lugar, entonces fuimos cometiendo equivocaciones. Algunos lo cambiamos por ley, cada llamado corregimos lo anterior, como lo hacíamos antes.
y hemos ido corrigiéndolo, y creo que con la experiencia acumulada vamos a tener una segunda parte de impulso a las empresas mendocinas y a las que se quieran instalar, porque si alguien viene ahora con un emprendimiento nuevo o un negocio nuevo, puede entrar y puede de otra provincia y puede entrar tranquilamente mientras que su actividad económica sea acá, o una industria nueva, cualquiera puede entrar. Con lo que aprendimos vamos a estar en mejores condiciones para la etapa 2. Un último comentario general de cuál es la apuesta nuestra en general. Como le decía al principio, supimos que la caída del Producto Bruto desde hace mucho, que lo teníamos claro, que la caída del Producto Bruto de Argentina iba a ser muy fuerte, y que todo el esfuerzo tenía que ver en que cerraran la menor cantidad de pymes, que creáramos las condiciones para que las empresas se puedan crear nuevamente cuando terminara la pandemia o fuera terminando la cuarentena, y que la pérdida de empleo sea transitoria. Todos vivimos en Mendoza, en particular, en septiembre del año pasado, en el tercer trimestre del año pasado, el desempleo era de casi el 9%, 8,7% si mi memoria no me falla. Y la tasa de actividad era del 47%. Si bien es el primer punto de problema de empleo, veremos cómo nos ha ido a Mendoza cuando salgan las estadísticas del 30 de septiembre del 2020. Al 30 de junio, el desempleo de casi 9% del 30 de septiembre del año pasado había llegado a casi el 15%. Teníamos un 6,2% más de desempleo de lo que habíamos tenido 9 meses antes. Veremos cómo nos va cuando salga el del 30 de septiembre para nosotros mismos, y cómo nos ha ido si esta idea que tuvimos en el gobierno de Mendoza de mantener la economía aún con casos COVID importantes, la economía lo más abierto posible, que llevó a más de una discusión con el gobierno nacional, que más de una vez quiso que Mendoza volviera a lo que llamaban fase 1 y el gobernador no quiso. Y si estos programas van teniendo éxito, para continuar, y vemos cómo lo continuamos en el 2021, ya desde el segundo trimestre o del segundo cuatrimestre del 2021, cuando terminen los créditos que tenemos para esto. Nosotros ahí veremos cómo nos está yendo, digamos. Nosotros confiamos mucho en esto que estamos haciendo. Creemos que hemos encontrado una manera de colaborar con toda la economía, sin distinción. Incorporamos todo. En muchos casos nos cuesta separar, y voy a dar ejemplos básicos, que sé yo, que a veces se complica, por el objeto de la empresa, que los servicios están todos. Les conté cuando empezábamos, que había llegado a casa el plomero porque teníamos un problema con el calefón. Para comprar, un plomero puede comprar todas sus herramientas, y tenemos que distinguir entre el plomero y una persona. Por ejemplo, si yo quisiera comprar un montón de herramientas, porque está hecho por el que trabaja. Entonces, a veces esos espacios nos llevaron a tener algunas dificultades, cómo separábamos a aquellas personas que trabajan, porque era totalmente masivo, era para todos. Muy pocas cosas quedaban fuera del programa, ejemplo, compra de autos, porque no íbamos a poder, pensamos que nos iba a costar mucho la distinción de si el auto iba a ser para el laburo o iba a ser para la familia o para la persona. Compra-venta de vino, sobre todo vino a granel. Hubieron algunos temas que quedaron fuera, pero fue muy masivo para todos, y creo que nosotros estamos muy contentos con el programa, cómo está funcionando, y sobre todo por algo que hemos podido probar, que el sector público puede dar respuestas rápidas. Esto que ya llevamos el 45% de los proyectos ya aprobados y desembolsándose, que conseguimos que los que tienen billeteras en la provincia 4 y algunos nuevos que quieren entrar, que los estamos mirando, a ver si cumplen con nuestras condiciones, se adecuaran a este mecanismo.
La verdad estamos muy conformes, por eso vamos a ir mirando siempre el objetivo del empleo privado con una etapa 2. Quedo a preguntas o comentarios o sugerencias, o lo que les parezca a ustedes me puedan hacer. Bueno, muchas gracias, Enrique. Pato, tenías una pregunta, creo, en el chat y yo quiero hacer otra. O en el transcurso de la conversación creo que Enrique la contestó respecto a qué porcentaje de proyectos aprobados tenían que ver con la construcción. No lo contesté, con la construcción estamos alrededor del 50%. Estamos por llamado aprobando unas 200 casas o departamentos nuevos, o sea, ya llevamos más de 600, que para quien conozca lo que se construye en Mendoza de la manera tradicional, por los institutos de vivienda, en las mejores épocas de los institutos se construyeron 2.000, 2.500 casas por año. Nosotros estamos ya con este programa, vamos a llegar a las 2.500 casas cuando el programa vaya terminando. Y es uno de los programas que estamos mirando más claramente para la etapa 2. Creemos que ahí podemos corregir mucho todavía para adecuarlo más a lo que estamos viendo de lo que las familias y los comerciantes de Mendoza piden, porque aparte de eso que te conté de las 600 departamentos o casas, hay muchos locales comerciales nuevos, que no me acuerdo el número de memoria. También eso se lleva más o menos la mitad de los proyectos presentados y aprobados. El mayor cuello de botella ahí, y vos lo conocés bien, Enrique, es lo que en Mendoza cada municipio es un mundo para la aprobación de planos. Hay municipios que la aprobación de planos lo hacen rápido y bien, y hay otros que no lo hacen tan rápido ni tan bien. Entonces, ese te diría que soy, digamos, la mayor restricción que tenemos para esto, para esa parte. Porque se demora mucho ahí, nosotros no podemos hacer nada si el plano no está aprobado por la municipalidad. Ahí hay otra consulta, Enrique, respecto a si el crédito para los inversores tiene fecha de vencimiento o, bueno, o digamos, no tiene fecha de vencimiento. No, nosotros lo que tenemos es la autorización para que el presupuesto total del programa sea 4.500 millones de pesos, donde en pesos devolvemos 1.800 y algo millones de pesos, que es lo que devolvemos en peso, en efectivo, y la otra parte que va a aportar por la billetera virtual, ya sea para crédito fiscal o para lo que nosotros llamamos tarjetas de servicio, vos la podés usar cuando quieras. Claramente la gente lo va a querer usar con la inflación que tenemos lo más rápido posible, digamos, pero se puede usar cuando quieran. No hay un límite de tiempo para usarlo. Ahí hay otra, Enrique. Dale, Pato, léela. Ignacio Vianotti, ¿qué porcentaje de los ingresos de 2021 han comprometido con estas medidas y cuántos estiman recaudar de más? Siempre teniendo en cuenta al no caer tanto la economía. Ya, el punto nuestro, digamos, yo voy a decir lo que tengo de objetivo personal, digamos, ¿no? Que nuevamente, el punto central para nosotros y para el gobernador, digo, cuando digo nosotros, por eso empecé por la Filmina, porque esto es un laburo conjunto, donde la ministra de Salud forma parte de estos programas tanto como yo, digamos, porque para ello hubiera sido muy fácil cerrar la economía, mantenerla de los mismos parámetros nacionales o hacer una cosa similar. Nosotros quisiéramos volver a fin de año a los mismos parámetros que teníamos de empleabilidad que teníamos en el 2019, que no eran buenos, pero este mismo año terminar
como lo empezamos, digamos, que la pandemia no se note en el empleo, básicamente. Nos van a quedar montones de temas atrás, porque vos vas a tener los mismos desempleados, la misma tasa de actividad, que es lo que queremos, pero te van a quedar la calidad del empleo, el empleo en negro y los subempleados, y después te van a quedar los ingresos reales, que eso es tarea para ambas. Si pudiéramos, la historia de la calidad del empleo sería la primera tarea que uno debería encarar en el 2021. Las estimaciones nuestras, aún con baja de impuestos de ingresos brutos a la mitad, y con este bono fiscal para el pago de impuestos a los ingresos brutos, es que la recaudación de ingresos brutos para el año que viene es la inflación más un crecimiento de 5 puntos reales. Y eso es lo que tenemos, y es lo que, si quieren, como a los más jóvenes les gusta, nuestras proyecciones de Excel, digamos, lo que tenemos proyectado entre lo que se invierte, el empleo que se genera, el consumo, etcétera. Y una vez que ahora ya estamos funcionando con la billetera, que permite que la circulación interna de ese dinero y de ese consumo sea mucho más local, lo pensamos usar, si podemos, y la legislatura nos autoriza, con más insistencia en el futuro cercano, porque es un incentivo al consumo local muy fuerte. Entonces nos costó crearla, tardamos mucho en que la billetera entendiera que queríamos, cómo lo queríamos, y ahora que empieza a andar, hoy justamente hablaba con Lisandro Nieri, que es el ministro de Hacienda de Mendoza, de más allá de los programas 2 que estamos pensando, cómo utilizábamos mejor estas 4 billeteras que tenemos ya funcionando en la provincia, o empezando a funcionar en la provincia. Pero esos son los números que tenemos. Perfecto. ¿Han pensado que se puede replicar a nivel nacional este programa? Yo siempre creí que sí, no de la misma característica, pero ideas similares lo discutí mucho con funcionarios nacionales muy importantes hace 3 años atrás. Porque no tiene un costo fiscal inmediato fuerte, uno lleva en el tiempo el costo fiscal muy lentamente, y tiene un mecanismo de incentivo al consumo muy rápido. Entonces son mecanismos que no tienen, por eso comencé diciendo que para mí, una cosa que me tocó vivir, es charlar mucho con macroeconomistas y poco con microeconomistas en el gobierno nacional, gente que entendiera la micro y que pudiese seguir la lógica de la microeconomía, de cómo se comporta un comerciante, cómo se comporta una familia, cómo se comporta una empresa industrial, cómo se hace la organización industrial atrás. Yo creo que esto se puede hacer, debería tener algunas características no iguales, porque esto está hecho por una provincia, pero la base del esquema, incentivar la inversión, cómo se devuelve, etcétera, y cómo se hace todo por sistema para que se haga rápido. Cuando yo no estuve en el gobierno de Mendoza, te doy un ejemplo, había un bono fiscal hace 3 años atrás. Se aprobaron 20 y pico proyectos con ese bono fiscal. Yo todavía estoy firmando algunos de aquellos 20 y pico proyectos, y nosotros ya firmamos 500 y pico ahora, casi 600. Hay un mecanismo que hay que aprovechar la tecnología y las formas de convalidación que te da hoy en día para hacer esto mucho más ágil. Yo creo que sí, hay que pensarlo, es la misma lógica con algún instrumento que te va cambiando. Te hago otra pregunta. Pato, antes de la otra pregunta yo quiero resaltar que lo que dice Enrique respecto a la importancia de poner en marcha las cosas más allá de los tiempos habituales y de la perfección. Esto que él ha dicho en pocas palabras, yo he sido testigo. Lo más importante en estos casos es arrancar, inclusive con falencias, con cosas que falta ajustar, y eso es lo que se ha hecho. Y esto es la diferencia cualitativa con otros programas.
hay aspectos que todavía no están ajustados, hay detalles, pero he sido testigo que los funcionarios que manejan el programa lo llaman a uno un sábado a la tarde, un domingo a la mañana, se vienen a la casa de alguien que presentó un proyecto por algún faltante o por alguna cosa que hay que aclarar. Esto lo quiero resaltar, porque muchas veces la perfección es enemiga de la realidad. Y esperando que todo sea perfecto y que todo funcione, hay programas que ni siquiera arrancan. Este arrancó con falencia y como dice Enrique, me parece que para el año que viene va a ser realmente un boom, porque se aprende en la marcha, porque la gente quiere, es importante el reintegro. Así que quería resaltar eso, porque Enrique lo dijo muy tímidamente, pero creo que es la característica principal del programa. Perfecto. Gracias, Enrique. Acá hay una pregunta. ¿La billetera funcionaría como los bonos provinciales en la crisis del 2002? La emisión de cuasimoneda está prohibida por ley en la Argentina. A mí me tocó ser el inventor del Petrón, que era una cuasimoneda mendocina. Leí algunos mendocinos que estaban dando vuelta ahí, que duró, cuando vi que en la presentación, cuando los veía a todos, había varios, vi dos en realidad, digamos, Enrique y a uno más, y que tiene edad para acordarse. Fue una cuasimoneda que tenía un fideicomiso atrás de petróleo que se repagó y se rescató, salió a mediados del 2002 y se rescató antes que se fuera el gobernador de entonces, antes del 2003. Y desde hace mucho están prohibidos las cuasimonedas. Esto es utilizar los sistemas modernos para la circulación del dinero y cómo hacer que el dinero circule, los pesos circulen más en tu provincia y que no se te vayan tan rápido y obligar al consumo más rápido interno. Está lejos de una cuasimoneda, sí tiene un instrumento financiero importante. La cuasimoneda hoy sería imposible hacerlas, hasta por detalles locos. La Argentina no da abasto para emitir pesos. Imagínate dónde se emitiría una cuasimoneda física, digamos. Hay que importar billetes de Brasil, de España, no sé de dónde estamos importando billetes. La cuasimoneda no tiene hoy forma para salir. Pero sí es un instrumento financiero que permite que el dinero circule más en el mismo lugar y tenga menos salidas hacia otros lugares. Que no lo puede hacer en la totalidad, pero sí lo puede hacer que el peso, si normalmente daba 2 rulos en Mendoza, dé 3 rulos en Mendoza, y favorezca la actividad económica en la provincia. Por eso te decía también que cuando si yo en mi cabeza de un programa nacional similar a este tiene instrumentos que no son iguales, porque en el país el rulo es el mismo, no lo tenés que mirar así, tenés que usar otra manera, otra forma de encarar esa solución. El problema es el mismo, la solución tiene que ser distinta. Antes de darle unas 2 últimas preguntas, Pato, por el tiempo y para respetar lo que siempre hacemos de aproximadamente 1 hora de duración, la idea, Enrique, como no se puede hacer a nivel gubernamental por diferencias políticas, por celos, por temas que no tienen que ver con la realidad económica, la idea de este trabajo que estamos haciendo es que estas referencias que tenemos de distintas provincias trabajen de abajo hacia arriba, conociendo esta herramienta y con cualquier ampliación que les haga falta, estamos disponibles para eso, que puedan interactuar con las autoridades de otras provincias y proponer este tipo de herramientas, que creo que hay muchas provincias que lo podrían hacer. Acá hay referentes de varias provincias y que de esa manera podamos hacer nuestro aporte a un sector tan castigado como el sector PYME. Así que yo te propondría, Pato, no sé si hay 2 preguntas más y desde ya... Sí, bueno, acá tenía un par de preguntas que están de la misma persona. ¿Cómo puede influir en la Recupar? Es una pregunta. Sí. Fíjate entero. Y después dice, ¿cómo influir en la recuperación económica el flujo del turismo chileno y brasilero? En la provincia, ¿no?
Sí. Mira, yo estoy convencido que si el momento que abran la frontera con Chile, el ducto que tenemos que nos une con Santiago de Chile a los mendocinos, va a ser impresionante la recuperación de Mendoza. Por múltiples motivos, digamos, pero básicamente tipo de cambio, que siempre ha marcado el flujo de mendocinos a Chile o de chilenos a Mendoza, de acuerdo a cómo esté el tipo de cambio real. Y nosotros, y creo que la ministra de Turismo está todo el día pidiéndolo, el gobernador también, para nosotros va a ser central. Y el turismo brasilero, el turismo de brasileros, sobre todo en la industria vitivinícola, en la parte de turismo vitivinícola, ha sido impresionante. Eso a nosotros, esas dos cosas nos daría un vuelco, ¿no? Desde hace mucho nosotros tenemos básicamente 3 temas de actividad con merma respecto al 2019. Uno es el turismo. En las noches de pernocte del 2019, el 39% fueron turistas extranjeros, el 3% turismo mendocino y el resto turismo nacional. O sea que, y el internacional es el que más paga, digamos, el que viene el que más dinero deja. Y para nosotros sería fundamental eso, digamos. Ojalá que llegue pronto. Bueno, Enrique, de nuevo el agradecimiento de tu predisposición y de esta charla que tenía la seguridad que transmite una herramienta no teórica, esto es lo más importante, una herramienta que está funcionando, que hay que terminar de ajustar seguro, que en el 2021 va a ser la protagonista de la economía de Mendoza, no tengo duda. Así que muchísimas gracias a vos, a tu equipo, al Pato Pinto, que es el que llama los domingos en la mañana, los sábados en la noche, que se ha puesto hasta pesado con el tema, pero que anda visitando casa por casa e inversor por inversor. Así que muchísimas gracias, Enrique, y estamos en contacto. Nosotros vamos a recopilar dudas, algún pedido de ampliación y lo vamos a trabajar con tu equipo. Muchísimas gracias. Cuando quieran ustedes, muchas gracias a ustedes, cuando quieran. Nosotros estamos dispuestos y permanentemente leemos lo que hacen las otras provincias y Cava, leemos permanentemente lo que hacen todos y en otros países. Creo que es la forma, generalmente uno inventa en el margen, lo demás va viendo que lo que se hizo, así que a disposición de ustedes y lo que podamos colaborar desde el gobierno de Mendoza y particularmente desde el ministerio que me toca estar a cargo ahora. Estamos a disposición de ustedes para charlar las veces que haga falta, tanto yo como cualquiera del equipo. Si alguna vez necesitan cómo se instrumenta esto, puntualmente hacen un Zoom con los encargados de la instrumentación, que es el éxito real de esto, porque para que esto funcione hay que sacar muchos proyectos por día, digamos. Entonces, esa es la parte más importante. Así que cuando quieran, a disposición de ustedes y gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Buenas tardes. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Chao, hasta luego. Gracias a todos. Excelente Gracias, presentación. Gracias a Pato por la organización. Chao, hasta luego. Organizadores. Chao.